Los recursos para gastos de capital se incrementan en 16,4%. Este concepto está conformado por proyectos de inversión pública que para el año 2013 significan un crecimiento del 12,3% respecto del año 2012, el mismo que triplica su nivel respecto al año 2006. Asimismo, se prioriza la inversión en áreas rurales, para lo cual: 1. Se crea el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, FONIE, con una asignación inicial de 400 millones cuando se presentó el proyecto de presupuesto, pero que se ha ampliado a 600 millones para la ejecución de proyectos de inversión pública mediante una intervención simultánea en la infraestructura básica territorial como agua y saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y caminos vecinales. Segundo, se dispone el financiamiento del FONIPREL por 400 millones de soles para financiar proyectos de inversión principalmente en educación, saneamiento, electrificación, infraestructura vial. Asimismo, estudios de preinversión y definitivos expedientes técnicos. Se asignan recursos para mejorar el acceso a la población de zonas rurales, a servicios básicos de electrificación, agua y saneamiento, lo que contribuye directamente a elevar su productividad. Al mismo tiempo, la política económica busca mejorar la competitividad de nuestra economía, orientando los recursos para el sector agrario, para la ejecución de proyectos que contribuyan al Fondo de Garantía para el Campo, al Seguro Agropecuario y al Programa de Compensación de Productos Agrícolas. Tercera prioridad del proyecto de presupuesto: el desarrollo del capital humano y la innovación tecnológica. Para el fortalecimiento del capital humano se priorizan las intervenciones en educación y salud, orientándose a los siguientes programas. Primero, logros de aprendizaje en educación básica regular, a través de mejorar el material educativo, desarrollo de programas de capacitación docente, así como seguimiento y monitoreo a la distribución e infraestructura educativa en zonas rurales, acompañamiento pedagógico y especialización dirigida a docentes de zonas urbanas. Segundo, programa de salud materno-neonatal para afirmar la cobertura de salud en la atención del parto en zonas rurales y los servicios básicos como los controles prenatales en las gestantes. Asimismo, una de las prioridades de este Gobierno es impulsar la innovación tecnológica, destinando recursos orientados a que mejore el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación para la competitividad a través de emprendimientos tecnológicos. Adicionalmente a ello, se está constituyendo un fondo marco para la innovación, ciencia y tecnología, FOMITEC, por un monto ascendiente a 300 millones de soles. Una cuarta prioridad del proyecto de presupuesto es el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y defensa nacional. Se priorizarán las intervenciones que busquen fortalecer la seguridad ciudadana. Estas medidas, a las que se dará énfasis por su impacto ciudadano y por la necesidad del país de afrontar este problema, tiene una serie de intervenciones y una serie de objetivos de combate al delito en términos también de equipamiento. Asimismo, se incrementarán los recursos destinados a la zona del Braem y a la lucha contra las drogas a través del desarrollo alternativo integral y sostenible, interdicción y sanción y prevención y rehabilitación del consumo de drogas. Una quinta prioridad del proyecto de presupuesto es la reforma del servicio civil y mejora de la gestión pública. Se han previsto recursos para seguir fortaleciendo el servicio público, ya sea incrementando el número de servidores o mejorando los ingresos del personal de la administración pública. Es así que el presupuesto 2013 garantiza el financiamiento para la reforma del régimen remunerativo
y de pensiones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, la Ley de Reforma Magisterial, la reforma del Servicio Civil, incentivos remunerativos para quienes atiendan en los establecimientos de salud más alejados del país y el BRAEM, el costo diferencial de los nombramientos del personal de salud, la reforma de salud, la incorporación gradual a la carrera penitenciaria, la cobertura de plazas para serumistas, docentes validadas por el Ministerio de Educación y docentes universitarios, entre los principales aspectos. Asimismo, se fortalecen las acciones de control mediante la transparencia de las obras públicas, para lo cual se dispone que las entidades deben registrar información sobre la ejecución de sus obras en el Infobras a cargo de la Contraloría General de la República. Sexta prioridad, fortalecimiento de la descentralización. Se sigue impulsando la descentralización, evidenciándose en una mayor participación de los gastos de capital de los gobiernos subnacionales, al aumentar de 41% en el 2012 a 45% en el 2013, lo que representa un crecimiento del 26%. Por su parte, la inversión pública subnacional se ha incrementado en 24,2% respecto al año 2012 y concentran más del 50% de la inversión total para el año fiscal 2013. Debe remarcarse, señor presidente, que los gastos de capital de los gobiernos subnacionales se incrementarán durante la ejecución de los recursos del FONIPREL, del proyecto de mejoramiento de la gestión de la inversión pública territorial y con el fondo y con el FONIE. Séptima prioridad, la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Para el año fiscal 2013 se están incrementando los recursos para la reducción de riesgos de desastres que se destinan a acciones de prevención y de preparación que nos permitirán estar adecuadamente preparados ante fenómenos naturales, así como atender oportunamente a la población que se ve afectada. El monto previsto para este aspecto asciende a 708 millones de soles para el próximo año. Evolución del presupuesto por resultados. Se continúa con la profundización de la reforma del presupuesto por resultados iniciada en el año 2008 con los programas estratégicos. Estamos frente a un claro avance en la implementación del presupuesto por resultados en el Perú. Durante el año 2013, el 48% del presupuesto no financiero ni previsional corresponde a intervenciones diseñadas bajo este enfoque. Se tratan de 67 programas presupuestales cuyo monto con respecto al año fiscal 2012 se ha incrementado en 25%. Artículos incluidos en el proyecto de ley de presupuesto 2013. Señor presidente, el dictamen del Congreso de la República al proyecto de ley de presupuesto 2013 incorpora diversas disposiciones acorde con los principales lineamientos de la política económica y fiscal de la actual administración, que busca el crecimiento de la economía con inclusión social. Entre estos aportes destacan los siguientes: continuidad del gasto. Se amplía la continuidad para la ejecución de los proyectos de inversión en los pliegos del Gobierno nacional, regional y local. Asimismo, se da continuidad para la ejecución de los recursos para la reposición del borde costero en el litoral de los balnearios Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. Mayores recursos para inclusión económica en zonas rurales. Los recursos para el FONIE se amplían en 200 millones para el financiamiento de estudios de preinversión, ejecución de proyectos de inversión pública y o mantenimiento para la ejecución de la infraestructura de agua, saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y caminos vecinales en los distritos priorizados. Prioridades del FONIPREL. Se amplían en el dictamen las prioridades del FONIPREL para abarcar el apoyo al desarrollo productivo para las zonas comprendidas en el ámbito del BRAEM, Huallaga, zonas de frontera y para la prevención y mitigación de desastres. Asimismo, se dispone que los recursos del FONIPREL que no hayan sido ejecutados se depositen en la cuenta del FONIPREL para su incorporación en el presupuesto del 2013. Mejora de ingresos al personal de salud.
Se autoriza al Ministerio de Salud a otorgar un bono extraordinario por trabajo médico y asistencia nutricional por 3.000 soles a favor del cuerpo médico cirujano cuyas plazas se encuentren consideradas en el presupuesto analítico de personal del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales. Y además, un bono extraordinario por 2.500 soles a los profesionales de la salud no médicos cuyas plazas se encuentren consideradas en el presupuesto analítico de personal de las entidades antes citadas. El bono será entregado en diciembre del presente año y en mayo del 2013. De igual forma, se incorpora como parte de las remuneraciones de los profesionales de la salud no médicos y personal asistencial no profesional de la salud del sector salud, nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, el monto de 300 soles equivalentes a 10 AETAs que vienen percibiendo. Recursos para Fondo Mi Riego. A partir del 2013 se crea el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra Mi Riego a cargo del Ministerio de Agricultura por un monto ascendiente a 1.000 millones de soles, cuyos recursos se orientarán a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura del uso de los recursos hídricos con fines agrícolas que tengan el mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país, ubicadas por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Sin duda, un programa muy necesario para el país. Fondo Agroperú. Se da vigencia permanente al Fondo Agroperú y se amplían los recursos por 40 millones destinados a constituir garantías para la cobertura de riesgos crediticios y otorgar financiamiento directo a los pequeños productores agrarios organizados bajo cualquier forma asociativa. Recursos para mejorar accesibilidad de discapacitados. Para una mayor inclusión social, se autoriza a los gobiernos locales a utilizar el 0,5% de su presupuesto a favor de la realización de obras, reparación o modificaciones destinadas a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades y en especial para las personas con discapacidad. Asimismo, los gobiernos locales y regionales están autorizados a utilizar hasta 2 unidades impositivas tributarias mensuales para financiar los gastos de las oficinas de protección, participación y organización de vecinos con discapacidad y para las oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad. Uso del canon y regalías de las universidades. Se autoriza a las universidades públicas, institutos tecnológicos y pedagógicos para que durante el año 2013 puedan destinar sus recursos por canon, sobrecanon y regalías mineras para el financiamiento de actividades relacionadas con el proceso de acreditación universitaria y no universitaria y para proyectos de inversión pública vinculados directamente con los fines de las universidades públicas y para el desarrollo de su infraestructura y equipamiento sin fines empresariales. Señor Presidente, estamos aquí en el Parlamento, en uno de los actos más importantes, tradicionales, de cualquier parlamento del mundo, a efectos de determinar los ingresos y gastos de la República para el año fiscal 2013. Quisiera, con su venia, señor Presidente, que el Ministro de Economía y Finanzas pueda proceder, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución, a sustentar el pliego de ingresos del presupuesto público del año 2013. Muy bien, muchas gracias, señor primer ministro. Tiene la palabra el señor Luis Miguel Castilla Rubio, ministro de Economía y Finanzas, para que sustente el pliego de ingresos del presupuesto. Muy buenas tardes, señor presidente del Congreso de la República, señor vicepresidente, por su intermedio a los señores congresistas. Mi saludo también a los presidentes de los poderes del Estado, acá representados, organismos autónomos, a mis colegas y a todos acá presentes. Antes de entrar a lo que corresponde, según un reglamento de presentar el pliego de ingresos, quisiera darles rápidamente, como complemento a lo dicho por el presidente de la Comisión de Presupuesto y a lo comentado por el presidente del Consejo de Ministros, un panorama macroeconómico de dónde estamos ahora, cuáles son los desafíos que enfrentamos como país
hacia adelante en el 2013 y de ahí proceder a sustentar el pliego de ingresos para el proyecto del 2013. Permite, ministro, solo una precisión a la congresista Salgado. Gracias, presidente. No sé si podemos tener acceso a los documentos del ministro, como también del ministro Jiménez. Hubiéramos querido tenerlo en nuestras manos para que queden los lineamientos que son muy importantes para el debate, señor. Lo mismo de economía. Gracias. Estamos en el proceso. Continúe, ministro. Muchas gracias, presidente. El contexto macroeconómico, empezando por lo que es el mundo, porque definitivamente esto es una de las variables más importantes que condiciona nuestro desempeño, no solamente el nuestro, sino el de otros países de la región. Y acá déjeme centrarme en los tres bloques principales que usualmente han sido los motores de crecimiento del mundo. Y lo que vemos, si bien ha habido una ligera recuperación en las proyecciones, en ciertos casos vemos que hay problemas en los principales motores de crecimiento a nivel global. Y mucho de esto depende un poco de la decisión entre introducir motores de crecimiento en estos bloques o países, por un lado, y por otro lado es de recuperar la confianza de los agentes económicos y agentes financieros. Y en este dilema es que se halla un conjunto de países, en particular Estados Unidos, que se encuentra, si bien ante una recuperación en su crecimiento en el último trimestre, está ante una disyuntiva de renovar los ajustes, las reducciones de impuestos que fueron establecidas hace unos años y que expiran al término de este año. Y está justamente esa discusión en pleno proceso de transición política que va a determinar si ese país logra crecer a las tasas que todos esperan, que es mantenerse con un ligero crecimiento por encima del 2%. Esto se contrasta con la situación de Europa, que ciertamente es el problema central del mundo, porque esto, a diferencia del pasado, no es una crisis coyuntural, sino es una crisis estructural de un modelo que se ha agotado y que requiere también reformas importantes. La zona europea se encuentra en contracción económica y es el foco de atención de lo que va a pasar en el mundo, y también depende mucho de las decisiones que se tomen a nivel de los congresos, los parlamentos y las decisiones en términos fiscales. Acá también es la disyuntiva de cómo generar crecimiento y a su vez recuperar confianza vía programas de ajuste. Y China, que tradicionalmente nos ha acostumbrado a ser una economía que por las últimas décadas ha crecido a más de 10%, está registrando las tasas más bajas de crecimiento en los últimos 30 años. Esto, evidentemente, también en pleno proceso de transición política, representa un desafío para la economía global. Ha tenido una contracción importante, es el menor crecimiento que se registra en los últimos años, y también ha habido una respuesta de política, y capaz el efecto de China, que está muy integrado con el resto de sus vecinos asiáticos, sea uno de los factores que más condiciona nuestro desempeño hacia adelante. Yendo un poquito más al detalle, señor presidente, estamos ante un entorno que, si bien se ha ido recuperando y han habido ciertos vaivenes de confianza y desconfianza, lo cierto es que todavía existe un elemento grande de incertidumbre, y esto se puede ver por las cifras. En el primer gráfico estamos viendo el índice de confianza del sector industrial en los tres bloques que conversábamos: Estados Unidos, China y la zona euro. Y salvo el caso de los Estados Unidos, donde ha habido una ligera recuperación, sin duda en China está en un proceso de expectativas estancadas. En el caso de Europa, ciertamente en el terreno rojo de contracción. Y esto, a su vez, ha coadyuvado a una reducción de las expectativas de crecimiento a nivel global. Esto explica cómo las distintas agencias internacionales, en este caso la OECD ha reducido su expectativa de crecimiento frente a lo que estimaban a mitad del presente año,
pero sin duda también hay cierto optimismo de una recuperación en China, o por lo menos de no un colapso como se temía inicialmente. A esto se añade el factor que es capaz la principal fuente de transmisión del crecimiento de lo que pasa en el resto del mundo, en nuestro país, que son los términos de intercambio y en particular los precios de las materias primas. Solamente para mostrarles las reducciones anuales que hemos evidenciado en los principales productos de exportación minera, que salvo el caso del oro, que en el último año en promedio ha registrado un aumento, todos los otros minerales que exportamos, el cobre, la plata, etcétera, han registrado a la fecha contracciones importantes. Y esto es quizás el mayor riesgo que tenemos en la proyección hacia adelante por el lado comercial. Esta previsión ha sido incorporada en nuestros presupuestos que se encuentran en el marco macroeconómico multianual, donde efectivamente ya tomamos en cuenta esta reducción en los precios de las materias primas que exportamos. Como se puede ver en la gráfica, una reducción esperada en los términos de intercambio, asimismo un menor ritmo de crecimiento de nuestros principales socios comerciales. El Perú es una economía que ha apostado a insertarse en el mundo, tanto a nivel comercial como a nivel de la cuenta de capitales. Esto evidentemente explica parte de la bonanza que hemos registrado como país la última década. Pero cuando los vientos cambian y no soplan de manera favorable y estamos entrando en una situación de incertidumbre, obviamente hay dos caras de la moneda. Y la cara es que también somos una economía que se sujeta a los vaivenes de cambios en el entorno internacional. De hecho, una gráfica muy importante, creo yo, es la correlación que existe, que pueden verla ustedes en el gráfico, entre el producto y los términos de intercambio. Cada vez que hay incrementos en los términos de intercambio, hay un aumento en la producción. Y cada vez que hay una reducción en los términos de intercambio, hay una reducción en el crecimiento del país. Por lo tanto, esto es, en síntesis, evidencia cómo dependemos de lo que pasa en el resto del mundo, y esto obviamente denota de que parte del esfuerzo para seguir creciendo en nuestro país es un esfuerzo que va a tener que ser centrado en el esfuerzo propio, interno, dado que dependemos de precios que van a ir a la baja, y por lo tanto el esfuerzo doméstico de incrementar la inversión, mejorar la productividad, se tornan imprescindibles para seguir creciendo a las tasas que requerimos. Pese a esta incertidumbre internacional, el Perú sigue siendo una economía que sorprende por su nivel de resistencia, lo que no significa de que sea un país inmune a los embates, como he mencionado. Una cosa curiosa es que este año hemos revertido las expectativas. Hace un par de trimestres los ajustes eran a la baja en el crecimiento, y según las proyecciones de los analistas independientes, locales e internacionales, el crecimiento de este año va a superar las expectativas que estaban esperadas inicialmente. Estamos previendo un crecimiento por encima del 6%, lo que nos ubica como una de las economías más dinámicas de la región y quizás del mundo. Y esto es una perspectiva que también se traduce y se traslapa al año 2013. Siguiente. ¿Qué sustenta este crecimiento? Y acá yo quisiera sustentarlo de que hemos logrado mitigar esta reducción en el crecimiento de los sectores del sector transable, que ha sufrido esta caída en los precios de las materias primas y este menor ritmo de crecimiento en el mundo, con un mercado doméstico que nos ha sorprendido. Si vemos las cifras de crecimiento al tercer trimestre, son cifras que van hacia el alza. Hemos crecido 6,5, y si uno le quita el efecto estacional, estamos con tasas de crecimiento cercanas al 8% en nuestra economía. Y un puntal de este crecimiento ha sido la demanda interna, que en el último trimestre, en el tercer trimestre del presente año, ha crecido cerca de 10%. Y dentro de esto, el principal motor de crecimiento ha sido la inversión privada.
Yo creo que esto es un factor destacable, especialmente en un entorno enrarecido de incertidumbre externa, y esto tiende a ser ha rebasado las expectativas que todos teníamos inicialmente. Si uno ve indicadores coyunturales como la importación de bienes de capital, sigue creciendo a tasas boyantes por encima del 15%. Si uno ve el boom de construcción que hay en el país, hay un crecimiento notable de más de 20%, y hay una dinámica importante de mayor poder adquisitivo, lo que denota como ejemplo el incremento de la tasa de crecimiento de la venta de vehículos como un ejemplo. Acá este es un gráfico que yo creo que es de suma importancia porque revela el sentimiento de los inversionistas y los agentes económicos. Gran parte de la inversión privada responde a lo que perciben los inversionistas y son percepciones subjetivas. Y si vemos lo que ha pasado en los últimos meses, claramente ha habido una recuperación y estamos en el tramo optimista, incluso en el punto más alto de expectativas de los últimos 12 meses. En esta coyuntura de crisis internacional estamos en este tramo. ¿Qué sería si no hubiera crisis internacional? Estaríamos en niveles mucho más altos. Y esto no solamente se reduce a las expectativas de los empresarios, sino también a las expectativas de los consumidores. Hoy en día hay un boom de consumo, no solamente en Lima, a lo cual hemos estado acostumbrados, sino en las principales ciudades del país. Y esto también se traduce en mejoras en las expectativas de contratación de personal que hay en nuestro país. Esto, de cierta forma, es lo que hace prever una dinámica importante de crecimiento pese al entorno externo que es incierto. En esta dinámica, la inversión pública también ha aportado al crecimiento importante de la demanda interna. La inversión pública ha crecido casi 30%, y esto, sumado a lo que es la inversión privada, denota una actividad importante, y acá ha sido la inversión pública, especialmente a nivel de los gobiernos locales y regionales, que concentran 2/3 partes de la inversión pública en el país. Acá, este es un gráfico que yo creo que sintetiza gran parte de los desafíos que tenemos como administración pública, como Congreso de la República, que es estos cambios que han habido en los últimos 12 años, que creo que son notorios. Este incremento importante de la asignación presupuestal dirigido a gastos de inversión, que se han multiplicado por 4, igual en lo que es el rubro de remuneraciones del Estado, que en los últimos 12 años se ha multiplicado por 2,5 veces, y vemos también que las transferencias por recursos determinados, básicamente la bonanza minera que hemos vivido como país en la última década, ha constituido un incremento enorme en los recursos que hoy gozan por concepto de canon, de regalías, los gobiernos locales y regionales. Esto es una transformación importante que se ha dado en el acceso a recursos en las finanzas públicas de nuestro país. Y el desafío es traducir estos mayores recursos en mejores servicios, en cerrar brechas de acceso que aún persisten y que fueron mencionadas anteriormente. El ejercicio es traducir esta asignación presupuestal, que es impresionante y que ha crecido de manera importante en los últimos años, en mejoras en el bienestar y en la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas. Yendo ahora al sustento del pliego de ingresos del presupuesto 2013, ya el presidente de la Comisión de Presupuesto ha adelantado lo principal. Acá voy a ir con relativa rapidez. Para empezar, los supuestos centrales para poder sustentar los ingresos del 2013. El supuesto de crecimiento es de 6%. Y acá, si uno compara las últimas proyecciones de bancos internacionales, de bancos multilaterales, de entidades domésticas independientes, vemos que hay una expectativa a seguir creciendo por lo menos a ese piso de 6%. Si uno ve el otro gran supuesto, que son las cotizaciones de los precios internacionales, en el último proyección de diversos analistas,
vemos que nuestra proyección es conservadora y esto, digamos, de cara a este mundo incierto, donde hemos visto contracciones rápidas y aceleradas, abruptas de los precios de las materias primas, hacen que estas sean unas proyecciones consistentes y realistas de la situación con la cual estamos atravesando. Los ingresos fiscales totales al 2013 se estiman en un nivel cercano a 22 puntos del PBI para el 2013. Esto evidentemente se sustenta en los supuestos que antes hice mención, asimismo se sustentan en el rendimiento que poco a poco vamos a ir viendo de la reforma tributaria que fue aprobada recientemente y del fortalecimiento de la SUNAT. Acá quisiera destacar el nivel de presión tributaria que si aún está por debajo de la meta que hemos establecido como gobierno de acá al 2016 de llegar a la media de América Latina de 18%, poder llegar a una presión tributaria de 16 puntos del producto es el nivel más alto de presión tributaria desde 1981. Esto es un cambio importante que quisiera destacar. En adición a lo que son los ingresos tributarios a nivel del gobierno general, yo quisiera destacar otras fuentes de ingresos importantes que son las regalías, que son las contribuciones sociales de salud de la ONP, los ingresos de los gobiernos locales, entre los cuales el 90% es el impuesto predial, el resto es a cabala, y acá hay un gran esfuerzo por incrementar la capacidad de ingresos de los gobiernos locales del país. Asimismo, se añade los ingresos directamente recaudados por entidades del gobierno central, en particular las entidades reguladoras y distintas entidades del Estado, incluidos gobiernos locales, salud, etcétera. El crecimiento económico es capaz la principal variable que sustenta la proyección de crecimiento. Por lo tanto, la importancia de que crezcamos como mínimo un 6% para poder sostener los recursos fiscales que requerimos para poder cerrar las brechas sociales de infraestructura que aún padecemos como país. Y cabe recordar que este incremento importante del presupuesto institucional de apertura para el 2013 de más de 13% constituye, como fue mencionado, un incremento de 2,5 veces más del presupuesto que teníamos hace 10 años. Esto creo que es un gran desafío y es una gran responsabilidad de poder traducir estos recursos en la implementación de políticas públicas y, en particular, en el cierre de brechas y lograr políticas de mayor inclusión social, que son el principal objetivo de las políticas del presidente Humala. Acá quisiera destacar por fuente de financiamiento lo que es la principal fuente, que son los recursos ordinarios, que son los recursos que capta la SUNAT, son los impuestos, que conjuntamente con los recursos determinados constituyen el 90% de las fuentes de financiamiento del presupuesto para el siguiente año. Ya esto fue mencionado, casi el 70% del presupuesto se financia por concepto de recursos ordinarios. Acá quisiera destacar la composición de los recursos ordinarios, en los cuales tenemos que cerca de, es un total en términos de impuestos y contribuciones, total cercano a los 80.000 millones de soles en la proyección, y acá destacar la composición. 60% de esto responde a impuestos indirectos, principalmente IGB, impuestos selectivos, y un 42% a impuestos directos, en particular impuesto a la renta. Acá quisiera destacar que hay un tema importante, que es la sensibilidad de estos ingresos a los supuestos que uno maneja. Y solamente traer a colación lo que pasó el año 2009. En el año 2009, cuando hubo la crisis financiera internacional más profunda de los últimos 60 años, los recursos ordinarios se contrajeron más de 1 punto del producto, 1,2 del producto específicamente. Y es un riesgo del cual no estamos, digamos que no estamos inmunes. Esto nos obliga a hacer una asignación presupuestal que sea prudente y que nos permita afrontar
cambios en el entorno internacional, como hemos visto en un mundo de alta incertidumbre. Acá, con respecto a la fuente de recursos directamente recaudados, son más de 9.300 millones de soles, de los cuales cerca del 70% corresponden al Gobierno Nacional, y esto se constituye tasas, venta de bienes, prestación de servicios, contribuciones, etcétera, de las distintas entidades del sector público. Asimismo, entrando al detalle de lo que son los recursos directamente recaudados, quisiera destacar los principales a nivel del Gobierno Nacional, que tienen que ver con los ingresos que se derivan por el Servicio de Administración y Recaudación por parte de la SUNAT, lo que las universidades recaudan como recursos propios, los organismos reguladores, registros públicos, entre otros. Asimismo, quisiera destacar que dentro de los ingresos directamente recaudados de los gobiernos locales se encuentra la venta de servicios que comprende servicios de tasaciones, saneamiento, serenazgo, limpieza pública, entre otros aspectos. Acá un tema importante, que es un cambio en la política, es, dado que tenemos estos ingresos, es depender menos de endeudamiento, sea externo o interno. Y acá quisiera destacar que por todo tipo de endeudamiento estamos previendo un endeudamiento poco por debajo de los 3.000 millones de nuevos soles. Esto se constituye una reducción de los niveles de endeudamiento de más de 4.200 millones de soles con respecto al presupuesto de apertura del 2012. Esto lo que significa es, si tenemos recursos, endeudarnos menos como país y un uso más eficiente de nuestros propios recursos, sea estos por recurso ordinario o de otra fuente. El esfuerzo que se ha hecho por reducir la dependencia del financiamiento externo se ve claramente en este gráfico, que de hecho ya fue comentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto. Hace unos años, en el 2005, más de una cuarta parte del presupuesto se iba al servicio de la deuda. O sea, 1 de cada 4 soles se iba a pagar deuda, sea esta interna o externa. Y esto se ha reducido para el año 2013 a un monto por debajo del 9%. ¿Esto qué significa? Significa que hemos liberado una cantidad importante de recursos presupuestales para que justamente sean utilizados para la agenda y las prioridades públicas que tiene el país, en cierre de brechas de todo tipo y en mejora en la prestación de servicios. Esto obviamente aplica en términos de presupuesto público, así como los ingresos totales del Gobierno general. Y asimismo, destacar lo que es la cuarta fuente de financiamiento, que son donaciones y transferencias, que son los fondos financieros no reembolsables que recibimos por parte de las agencias de desarrollo, donantes, que constituye un monto poco por encima de los 560 millones de nuevos soles. La segunda fuente más importante de recursos, como comenté, son los recursos determinados, donde tenemos los conceptos de canon, sobrecanon, regalías, Foncomún y otros fondos que suman más o menos un monto referencial de más de 20.000 millones de nuevos soles. ¿Por qué es referencial? Porque esto depende estrechamente de lo que pase con los precios de las materias primas, dado que el rubro principal de esto es el rubro de canon y regalías. Esta lámina, señor presidente, es muy importante porque muestra el nivel de dependencia que tienen nuestros ingresos públicos con respecto a los precios de exportación. Así como mencionamos una clara e importante correlación entre el nivel del crecimiento del país y el crecimiento de los términos de intercambio, si uno hace el mismo ejercicio entre los precios de exportación y los ingresos corrientes del gobierno central, uno ve casi una correlación 1:1. Y acá solamente para mencionar lo que ha pasado este año. Este año, con la caída que hemos visto en los precios de las materias primas, el impuesto a la renta de tercera categoría en el sector minero se ha contraído más de 20%. Entonces, somos un país que, si bien tiene recursos, está susceptible a estos cambios que se pueden dar en el entorno internacional. Y solamente como una fuente de explicación de medir este nivel de dependencia.
Si los precios en promedio todos cayeran 10%, esto significa un punto menos de crecimiento para el país. Por lo tanto, la importancia de entrar hacia un proceso de diversificación productiva y poder tener servicios y un mercado doméstico que pueda ayudar a mitigar parcialmente esta altísima dependencia. El presupuesto 2013 se sustenta en estos supuestos. Los lineamientos de política económica ya fueron mencionados por el presidente del Consejo de Ministros. Y acá, con esta gráfica, y con esto culmino, señor presidente, creo que denota el principal reto que tenemos como gobierno y como Estado, es poder mantener la credibilidad de ser un país que es atractivo a la inversión, tanto doméstica como extranjera, como principal fuente de crecimiento, y acá vemos que hemos avanzado de manera notable en términos macroeconómicos. Estamos en el cuadro, en la columna intermedia, en términos de la facilidad de hacer negocios. Tenemos todavía un reto importante por destrabar las barreras burocráticas que tenemos y tener un entorno mucho más amigable a la inversión, y principalmente es lograr mayores oportunidades de desarrollo humano para todos. Y acá ciertamente estamos todavía ante un desafío enorme, y justamente el presupuesto que estamos planteando como Poder Ejecutivo y que se ha discutido en el dictamen que va a ser debatido en los siguientes días, tiene que ver cómo poder, utilizando el instrumento del presupuesto, avanzar en mejorar las oportunidades para todos los peruanos y peruanas. Con esto, señor presidente, señores, por su intermedio, a los señores congresistas, culmino mi intervención. Muchísimas gracias. Muy bien, se agradece al señor Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas. Siguiendo con las posiciones de los señores ministros, tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo. ¿No está? Muchas gracias, señor presidente del Congreso de la República, señores vicepresidentes. Señor ministro, disculpen, me pido excusas, no hemos seguido el orden, estamos siguiendo el orden de Castilla, tenemos acá no ordenado. En primera instancia tiene que estar el presidente del Consejo de Ministros para el pliego. Corregimos. Agradecido por su comprensión. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve, no se preocupen. La presidencia del Consejo de Ministros es también la entidad responsable de la coordinación de las políticas nacionales de carácter multisectorial. Conduce en ese sentido las políticas de modernización y descentralización de la gestión del Estado, y asimismo dirige, articula, coordina y establece los lineamientos de la política y del gasto social, priorizando la reducción de la pobreza y la extrema pobreza conforme a lo establecido por la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Por ende, le corresponde a la presidencia del Consejo de Ministros coordinar con las entidades del Poder Ejecutivo, los organismos constitucionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la sociedad civil, la política general del gobierno de manera participativa, transparente y concertada para contribuir al desarrollo del país con democracia, equidad y justicia social, en concordancia con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y los objetivos del Plan Bicentenario. De acuerdo a sus competencias y el enfoque estratégico de la Presidencia del Consejo de Ministros, contempla los principales objetivos generales a través de los cuales se configura la estructura organizacional y las metas programáticas de los 18 organismos públicos adscritos al sector. El sector de la Presidencia del Consejo de Ministros es uno de los más grandes a nivel de organismos adscritos. Voy a presentar brevemente los ejes que está a cargo de nuestro presupuesto. El eje de Estado moderno y descentralizado, el eje primero, está destinado a lograr un Estado descentralizado y moderno y transparente
que responda a las necesidades de la población sobre la base de un adecuado planeamiento y organización del territorio para una eficaz y eficiente gestión. El eje segundo, de gobernanza, está destinado a consolidar la gobernabilidad democrática en un mercado de desarrollo integral que garantice la estabilidad política, económica, social, con equidad, seguridad, concertación y transparencia. El tercer eje está destinado a derechos básicos, inclusión social y económica. El proyecto de ley de presupuesto 2013 contempla una asignación presupuestal al sector Presidencia del Consejo de Ministros que asciende a 1.501 millones de nuevos soles por toda fuente de financiamiento, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales, lo que representa un incremento del 36% respecto al presupuesto inicial del presente año fiscal 2012, sin considerar las transferencias de partidas desde la Presidencia del Consejo de Ministros por la adscripción de diversos programas y dependencias al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, efectuados a inicios del presente año. La mayor asignación presupuestaria al sector para el año 2013 se debe a la voluntad política de la Administración por mejorar los servicios públicos para una mayor presencia del Estado a nivel nacional a través de la implementación de estrategias diversas y programas de presupuestos por resultados, tales como, primero, modernización de la gestión pública. A través de la implementación del Plan de Acción de Modernización de la Gestión Pública, efectuaremos un sostenido proceso de fortalecimiento de la Administración que incluye, entre otros, la creación de más plataformas de mejor atención al ciudadano, los proyectos MAC, pilotos descentralizados de modernización de la gestión de gobiernos subnacionales, que trabajaremos con los gobiernos regionales, la puesta en marcha de una importante reforma de simplificación administrativa y desregulación burocrática y la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto, destinado a fomentar e incentivar la transparencia en el ámbito público. Segundo, el fortalecimiento del proceso de descentralización, que incluye la elaboración de un plan de descentralización nacional, el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales en capacidades de gestión, para lo cual destinaremos importantes recursos también, y el inicio de un programa de evaluación y acreditación de competencias en los gobiernos regionales, labor en la que ya estamos trabajando. Asimismo, la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, con la puesta en marcha del Plan de Lavado de Activos y también del reciente Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016, recientemente aprobado también en el Consejo de Ministros, la creación de un observatorio anticorrupción, el seguimiento a la implementación efectiva del control interno en todas las entidades públicas, la creación de un registro de investigaciones y procesos administrativos vinculados a actos de corrupción, la sistematización de información sobre procesos administrativos disciplinarios vinculados a actos de corrupción, y también quisiera informar a la representación nacional que estaremos próximamente, en pocos días, publicando la relación de funcionarios inhabilitados por actos de destitución que ya han ocurrido en el Estado y que hace algunos años fue levantado del portal institucional de la PCM. También estamos fortaleciendo la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad para la gestión de conflictos sociales a través de la implementación de la estrategia de negociación de conflictos en alianza con los sectores y con los gobiernos regionales y locales. La creación, además, de 4 oficinas descentralizadas de la Oficina de Diálogo y el desarrollo del sistema de alerta temprana, la prevención de controversias, diferencias y conflictos sociales. Quiero decirles que esta nueva estrategia del Gobierno está impulsando la reducción de conflictos en todo el país. La demarcación y ordenamiento territorial, que incluye la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Demarcación y Organización Territorial al 2021, la elaboración y presentación sostenida de proyectos de ley de demarcación territorial que presentaremos al Congreso de la República y la elaboración de más expedientes de saneamiento y organización territorial. También vamos a plantear una reforma de los procedimientos de demarcación territorial, porque es preciso que el Perú pueda avanzar con mucha mayor velocidad en la demarcación de una serie de límites territoriales, lo cual también es una fuente de permanente conflicto.
Del mismo modo, estamos efectuando a través de la Presidencia del Consejo de Ministros una intervención multisectorial en la zona del Braen a través de la implementación de un programa integral de intervención basado en la gestión por resultados. La implementación del sistema de gestión de riesgos de desastres con el fortalecimiento del CENEPRED e INDECI y que incluye la formulación del Plan Nacional de Riesgo de Desastres, la elaboración de lineamientos técnicos para la reconstrucción ante eventos sísmicos e inundaciones, la elaboración de estudios técnicos para la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, la implementación de 5 nuevas direcciones regionales de INDECI y la atención de alimentos en caso de desastres por 62 millones de soles, entre otros aspectos. La implementación de la reforma del servicio civil también será uno de los temas centrales durante el ejercicio 2013, con el desarrollo de instrumentos para la implementación de la reforma de la carrera pública, la formación de 200 profesionales en la Escuela Nacional de Administración Pública de reciente creación y la incorporación de 200 nuevos gerentes públicos, 130 de ellos para los gobiernos regionales. La lucha contra las drogas a través de la incorporación de más de 12.000 agricultores a cadenas productivas lícitas en zonas de influencia cocalera y la atención de 243.000 estudiantes a través de los programas de prevención del consumo de drogas. Fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Se implementará este programa para el financiamiento de innovación, ciencia y tecnología, FINCIT 2, que contempla el financiamiento de 60 proyectos de innovación empresarial y 40 proyectos de investigación aplicada con fondos concursables. La reorganización y modernización de CONCITEC también será un emprendimiento que estamos ya iniciando y el financiamiento de 130 proyectos de investigación y 180 becas de maestría y doctorado con recursos del FONDECIT. Lo previsto para concluir este año fiscal, en el caso de la Presidencia del Consejo de Ministros, es que llegaremos a una ejecución del 92%. Quiero enfatizar que estamos trabajando firmemente en una sustantiva reforma de la Administración estatal, sobre todo en el ámbito de regulación y desregulación, a efectos de establecer mejores procedimientos de atención al ciudadano, que los procedimientos no sean engorrosos, que los procedimientos sean ágiles y que se pueda efectivamente impulsar a través de ello también la inversión pública y la inversión privada. Este enfoque de modernización, este enfoque de gestión liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros y con todos los sectores en actuación, será una de las reformas más potentes que en el próximo año estaremos iniciando y que esperamos, por supuesto, además la participación de toda la ciudadanía en este aspecto, porque es un tema que nos compromete a todos, la mejor eficiencia y eficacia del Estado. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente del Consejo de Ministros. Continuando con los ministros para que sustenten los pliegos de egresos, tiene la palabra el señor Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Se orden. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, voy a sustentar los egresos del sector economía, que incluye tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como las 5 OPDs que la conforman. Recordando que la misión del sector Economía y Finanzas es establecer los objetivos y metas del Estado en materia de política económica y financiera, así como armonizar la actividad económica nacional para promover el funcionamiento de los mercados y la mejora sostenible de la productividad, competitividad, crecimiento económico descentralizado, inclusivo y desarrollo sostenible. Todo esto con la finalidad de mejorar el bienestar de todos los peruanos. Ante esta misión tenemos como objetivo estratégico fundamental crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido, trabajar de la mano con la política social del país. Hoy en día la política económica y la política social son una sola y asimismo coadyuvar a mejorar la eficiencia del Estado conjuntamente con los sectores responsables. Para el 2013 hemos establecido como metas que ya han sido mencionadas, señor presidente, mantener tasas de crecimiento sostenidas por encima del 6%, es contribuir a lo que son los esfuerzos de inclusión con desarrollo social, reducción de pobreza del país, mejorar la competitividad y seguir avanzando hacia una asignación presupuestal
que se asignen por resultados. Recordando que para el 2013 el presupuesto por resultados, deduciendo que es lo que es el rubro de pago de la deuda y pago previsional, es cercano a 50% de la asignación. Las principales acciones que tenemos para el año 2013 previstas es continuar con una política económica y financiera responsable a fin de mantener las tasas de crecimiento y esto teniendo como sostén la inversión del país y la competitividad y productividad. Asimismo, tenemos como finalidad ir fortaleciendo los sistemas administrativos bajo la competencia y ámbito del MEF. Léase el Sistema Nacional de Presupuesto Público, de Inversión Pública, de Contrataciones y de Endeudamiento, para conjuntamente lograr una mejor asignación de recursos que logre eficiencia e intervenciones de impacto. Asimismo, como dentro de la política de manejo de pasivos y endeudamiento, queremos reducir nuestra dependencia de ahorro de deuda tanto externa como interna, y incrementar la inversión privada y coadyuvar a una mejora en el clima de inversiones. Asimismo, queremos mejorar la calidad de servicios en términos de la seguridad previsional, otorgando pensiones mediante un servicio público eficiente, predecible y transparente. Asimismo, en el ámbito de las reformas que se han implementado para fortalecer a la Administración Tributaria y Aduanera, mejorar la efectividad del control de cumplimiento tributario y aduanero, brindando servicios de calidad para facilitar y fomentar el cumplimiento tributario. Asimismo, quisiéramos fomentar la eficiencia del mercado de valores, simplificando procesos y requisitos de acceso al mercado, fortaleciendo asimismo a los inversionistas, especialmente a aquellos que son minoría. Cautelar por la aplicación eficiente de la normatividad y promover mejores prácticas en gestión de contrataciones del Estado, que esto ha sido identificado como uno de los principales problemas que enfrenta la gestión y la ejecución del gasto público, especialmente los proyectos de inversión pública en el país. Asimismo, continuar con un franco proceso de desconcentración de la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas a nivel nacional, vía completar las oficinas desconcentradas con el CAMEF del Ministerio de Economía y Finanzas en todas las regiones del país. Estas oficinas son de particular relevancia porque ahí se proveen servicios no solamente de asistencia técnica, sino también queremos brindar otro tipo de servicios yendo de la mano con entidades como OCE y Proinversión. En términos de los recursos asignados al sector economía para el 2013, que suman 21.832